con las facultades legislativas que derogó el Congreso. Para hablar precisamente de uno de esos decretos que se vio expuesto a la guillotina, se encuentra en estudios Leonardo Caparros, él es jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito, la Comisión de Constitución del Congreso ha decidido derogar este decreto legislativo que proponía cambios en las sanciones a los miembros de la policía que cometían faltas y algunas modificaciones en cuanto al proceso. Primero, ¿cuáles eran las propuestas de este decreto? Este decreto legislativo buscaba mejorar el trámite del régimen disciplinario que ya se había establecido en el decreto C-50. ¿En qué temas lo modificaba? Primero, algunas de las sanciones, muchas vinculadas al servicio, a la relación con terceros, inclusive hasta de violencia de género, violencia a grupos vulnerables, han sido pasados de muy leve o de grave a muy grave. Entonces, yo lo primero en varias de las infracciones que se habían previsto, porque merecían, por las características de estas infracciones, que sea más drástica la sanción. Luego lo que se hizo también ha sido simplificar un poco el procedimiento. Por ejemplo, en la norma anterior, un procedimiento disciplinario lo llevaba una comisión. Esta comisión tenía que estar formada por 3, 4, 5, 6, hasta 8 personas. Habían comisiones que tenían que ponerse de acuerdo en todas las etapas de un procedimiento disciplinario. Cuando esto no es necesario, para llevar el procedimiento disciplinario, bastaba simplemente para que 1 o 2 personas en equipo, una autoridad lo llevara. Esto también, volvía un poco más burocrático el manejo de la disciplina. Los tribunales, el tribunal policial que ya existía, trabajaba ni siquiera dio decir a medio tiempo, pero ni eso, porque trabajaba 2 horas a la semana, porque trabajaban por dietas. ¿Y ese era el tribunal el único que veía las sanciones? El único que veía las sanciones. Entonces, tenía 2 o 3 salas, pero todas trabajaban con esa modalidad, ¿no? 2 horas por semana. Entonces se estableció que fuera un tribunal a tiempo. ¿Por semana o al día? Por semana. 2 horas. ¿Y en 2 horas por semana cuántos procesos podían analizar? 1, 2. Mira, fruto de eso es que hoy día tienes en todo el sistema disciplinario 19.000 expedientes pendientes de revisión. 19.000 expedientes. Sí, entonces es demasiado. Es obvio que hay que hacer otras mejoras en este lado, pero también había que hacer mejoras en la parte de tribunal, y nosotros hemos puesto que ahora todos los tribunales trabajan a tiempo completo, son personal que está ahí. En todo este marco se decidió también trabajar con una instancia única. Una instancia única, ¿qué quiere decir? Hay un órgano de investigación que se encarga de hacer toda la investigación, de debido proceso, te das entrevistas, manifestaciones, las pruebas, un fiscal. Y ese fiscal llega a una determinación y propone una sanción. Y hay otra instancia, que es el tribunal, que lo decide. ¿Ya? Entonces, y si uno no está de acuerdo con ese tribunal, puede recurrir al Poder Judicial. Esa es la instancia única. Y esa instancia única es lo que ha observado la Comisión de Constitución. ¿Y cómo funciona ahora? ¿Uno puede apelar infinitas veces a un dictamen? No, puede apelar una vez. Pero si nos ponemos a pensar en el fondo, en realidad estamos en lo mismo, y te explico por qué. ¿Cuál es el concepto al final? Que al menos 2 autoridades distintas vean tu caso, claro, ¿no es cierto? Entonces, no la misma que además tiene 19.000 casos, digamos, atrasados, y al apelarlo le generas otra vez un embotellamiento del mismo caso. Entonces, si uno quiere que 2 autoridades vean el caso, antes era así. Antes lo veían 2 autoridades, la inspectoría, solamente la inspectoría sancionaba también, y luego lo veía el tribunal. Entonces, el esquema de 2 autoridades no ha cambiado, solo que hemos reglamentado. Tú investigas, tú sancionas. O sea, se ha separado eso, ¿no? Ahora, pero la Comisión de Constitución ha observado este decreto y ha dicho no es constitucional, está excediendo las facultades que le ha dado el legislativo. Ya, ahí tenemos un problema que justamente lo que nosotros, y el congresista Costa y el congresista Violeta lo dijeron en la comisión. Esto no es inconstitucional. No es inconstitucional, primero, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado varias veces en diversos expedientes, indicando que en sede administrativa la instancia única es aceptable. Sí se puede tener instancia única. Y además en nuestro ordenamiento jurídico tenemos ejemplos. El primero, el Congreso de la República. El Congreso de la República, en determinados procedimientos sancionadores, es instancia única. No puedo apelar a nadie después del Pleno. OCE, en lo que son sanciones, también es instancia única. SUNEDU, para sanciones de universidades, también es instancia única. Contraloría de la República, en los casos que se refiere a obstrucción de las investigaciones, el reglamento de sanciones de ellos también es instancia única. Entonces, uno puede optar por la doble instancia o por la instancia única, pero son opciones legislativas. En nuestro ordenamiento, ambas
existen en diferentes escenarios. Entonces, la Comisión de Constitución, en este caso, no ha debido, digamos, tomar como control constitucional ese tema, porque ese tema lo es, ¿no? Pero ya, digamos que hay puntos para cuestionar dentro de esta ley. No les gusta pues que sea una instancia única, no les gusta las penas que se han puesto para algunos delitos, les parecen excesivas, porque también se han puesto agravantes para algunas faltas cometidas por parte de los policías. ¿Qué hacen si no es derogar el decreto completo? ¿Qué otra medida podrían haber tomado? O sea, lo que no deben hacer es pasarlo por el control constitucional. Si el Congreso no está de acuerdo, los congresistas que no están de acuerdo, con este caso el congresista Miyashiro, lo que deben hacer es presentar su propuesta legislativa para que se debata en el Congreso. Y claro, el Congreso puede finalmente modificar o derogar cualquier norma, pero que se genere debate. El punto es que tiene que generarse un debate y que no se decida. Acá hay algo que inclusive es contradictorio. La comisión, el grupo de trabajo que estaba encabezado por la congresista letona, el congresista Velázquez Gesquén, el congresista Ceballos, que fue el grupo al que le encargaron revisar la constitucionalidad, dictaminó que el decreto legislativo no tenía ningún problema constitucional, que estaba bien. Y entonces, ¿cuándo se produce el problema? Porque usted acaba de mencionar al congresista Miyashiro. Sí, luego ese dictamen pasa a Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución lo aprueba, pero luego el congresista Miyashiro, en una intervención posterior, apunta estos temas y pide que el decreto regrese a la Comisión de Constitución. Y en ese regreso es que se genera esta nueva opinión, que cambian de opinión los miembros de la Constitución, de la Comisión de Constitución, y se decide su derogatoria. Ahora, poniéndonos del otro lado, el congresista Miyashiro ha sido miembro de la Policía Nacional, ha sido director nacional de la Policía. Digamos que muchos podrían decir que él tiene credibilidad para determinar si una norma es o no acorde o favorable para la institución. Bajo ese argumento, ¿qué podríamos decir de su participación? Lo que podríamos decir son dos cosas. Primero, como él, en esto han participado también otros policías que están en actividad y han estado de acuerdo. Entonces, digamos, es un tema opinable. Y como es un tema opinable y se dieron facultades delegadas al Ejecutivo, esta es la posición del Ejecutivo. La opinión del congresista Miyashiro es respetable, pero el mecanismo para que su opinión se vuelva una ley no es un control de constitucionalidad. Claro, ¿no? Lo que pasa es que el fujimorismo ha dicho en varias circunstancias que ellos votan en pared. O sea, ellos trabajan juntos, hay una directiva general y todos tienen que votar de esa forma. Entonces, con una comisión de 18 miembros que tiene 10 fujimoristas, definitivamente por lo menos se va a aprobar a la Comisión de Constitución. Ahora, ¿qué futuro le sigue? Nosotros esperamos reflexión, esperamos que se abra el debate. Este decreto tiene muchísimas cosas buenas que no se pueden centrar solo en un tema que es la doble instancia. Lo que esperamos es que el decreto sea aprobado como está y que en todo caso se presente una moción para modificar esos temas que al congresista Miyashiro no le parecen correctos y se debaten, opinará el Ministerio del Interior y creo que podremos llegar a lo mejor para la Policía Nacional. Pero hoy día también hay un tema práctico. El tema práctico es que nos hemos pasado 3 meses implementando la nueva ley. Y ahora la derogan, está implementada, ya está reglamentada, con reglamento aprobado, implementada, ya están trabajando los tribunales a tiempo completo, ya se cambió el procedimiento disciplinario y ahora nos dicen que no, que vamos a regresar a la norma anterior, a la que estaba vigente antes. O sea, 3 meses más implementando o desimplementando una ley. Entonces, yo creo que necesitamos debatir más este tema, probablemente, pero el decreto como está debería pasar porque es constitucional. No, y no puede ser posible pues que hayan 19.000 casos de funcionarios que presuntamente han cometido irregularidades y no hay una sanción al respecto. Nadie se ha pronunciado. Y seguimos arrastrando, ¿no? Porque van a ser 3 meses más en que todo se va a parar de nuevo para reimplementar con la nueva norma. Mañana hay pleno. ¿Qué se espera que ocurra mañana? Que se debata más y que se ratifique la vigencia de este decreto legislativo. Es lo que esperamos sinceramente, que haya una reflexión sobre este tema y que podamos seguir adelante con total apertura para discutir algunos elementos puntuales que pueden ser sujetos a variación, no hay ningún problema, es cuestión de estudiarlo juntos, pero no puede ser que se derogue el decreto completamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los resguardos hacia el efectivo policial? Porque esa puede ser una de las cuestiones preocupantes. Todo el procedimiento respeta el debido procedimiento administrativo. Todo. Tienen derecho a, digamos, a hacer sus descargos, a presentar las pruebas. Inclusive hasta hemos ampliado un poquito en unos casos los plazos para que ejerzan su derecho a defensa. Las garantías de un debido proceso están a lo largo de toda la ley. Y son muchas de las que ya existían en la ley anterior. En ese sentido no ha habido grandes cambios. Los cambios han sido más en lo que le he mencionado. Pero en términos de garantía, siguen manteniéndose la garantía porque consideramos que el policía, así como se debe ser drástico con ellos, debe darse el derecho suficiente de defensa, ¿no?
Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que haya un debate, porque eso es lo más saludable. Sí. Si es que los congresistas creen que se está excediendo en las facultades, bueno, que lo debatan, que se llegue a un consenso y vemos qué sucede. Muchísimas gracias, Leonardo Caparro, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Entonces, reclamando que se discuta esta ley. Vamos a hacer una breve pausa para regresar con nuestro bloque de Economía y Mercados.